¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nuestra pizarra podría llamarse Ave César. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Saludamos al César? Sí, más o menos, porque en estas últimas semanas que ha habido muchos procesos electorales hemos ido eligiendo muchos Césares, que durante 4 años tenemos la sensación de que van a poder hacer bastante con nuestras vidas. Algo más que quemar las ciudades. Sí, de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de política y de una mirada económica sobre incentivos, sobre control, sobre formas de manejarnos o de tomar decisiones de forma colectiva que a lo mejor podrían ser un poco más sanas que las que tenemos actualmente. Es verdad que si nuestra pizarra sirviera para algo, serviría para mucho. Yo creo que sí, creo que esta pizarra, alguien puede pensar, pero esto no es una pizarra de economía que hace aquí la política, sin embargo es una mirada un poco diferente a la política a la que normalmente tenemos, que yo creo que puede resultar interesante a algunas personas. Bueno, el título dice, ¿te imaginas lo feliz que podrías ser si no supieras quién es Pedro Sánchez? Cuando dice Pedro Sánchez puede decir cualquier nombre de cualquier político que ahora mismo está encabezando cualquier partido político español. Sí, yo creo que seríamos bastante felices. Fíjate, los periodistas a lo mejor teníamos menos trabajo, pero seríamos más felices, ¿no? Y un poco la primera pregunta es esa y quizás tú me digas, pero ¿hay alguien que no sepa quiénes son estos dos socios? No sabemos hasta qué punto, a ver cómo va a ir transcurriendo la legislatura. Y es cierto, en España probablemente no haya mucha gente que no conozca a los dos, y no solo a ellos, y a Pablo Casado, y a Albert Rivera, y a todos los demás líderes políticos. Sin embargo, hay gente que no sabe quién es Pedro Sánchez. Por ejemplo, los suizos. Los suizos no saben quién es Pedro Sánchez. Y tú me dirás, bueno, pero yo tampoco sé quién es el primer ministro suizo. Así que no me lo preguntes. Claro, estamos empatados. No, pero lo importante no es eso. Lo importante es que hay una especie de mito por ahí rodando que dice que los suizos no saben quién es su Pedro Sánchez. Entonces, vamos a tratar de explicar esto. Bueno, hemos puesto aquí algunas noticias en inglés. Por ejemplo, esto es una columna del Financial Times de Gillian Tett, quizás la columnista política económica más conocida del mundo, pues que dice, se pregunta si la política libre de grandes nombres tipo Trump que hay en Suiza, sí podría ser un antídoto para el actual estado de cosas y cómo nos manejamos, ¿no? Y estas son otras noticias que un poco van en la misma línea, ¿no? Son medios que lo que hacen es preguntarse por qué ese mito de que los suizos no conocen a sus políticos. Sí. Bien. El sistema más extraño de gobierno. Un gobierno, un sistema. Y por ahí, esa es una de las respuestas que se dan, ¿no? Bueno, por ejemplo, en esta columna de Gillian Tett en el Financial Times, ella lo que dice es, estaba comiendo con unos familiares cultos, dice que hablan 5 idiomas, muy al día de los asuntos del mundo. De hecho, Suiza es uno de los países en los que más periódicos se leen por cada 1000 habitantes del mundo, entonces es un país muy abierto, con una enorme población internacional, que lee mucho periódico y con unos niveles socioculturales muy elevados. Y sin embargo, el grado de conocimiento, por ejemplo, pues lo que contaba esta columnista es que le pregunta a sus familiares que son suizos, oye, ¿quién es vuestro primer ministro? Y le dijeron, no, pues no sé, ¿quién le toca ahora? ¿Cómo que quién le toca ahora? ¿Qué es esto de que no sepa alguien tan informado, tan rico, tan...? Y la clave está en dos cuestiones. En primer lugar, un sistema de gobierno que es muy extraño, eso es verdad, yo he leído mucho sobre el sistema de gobierno suizo en los últimos días y cuesta hasta meterse en el papel, es como una especie el gobierno es un órgano colegiado, una especie de consejo de ministros en el que el presidente tiene una función casi ceremonial, pero las decisiones se toman de forma colegiada, por mayoría. El Consejo de Ministros está formado por todos los partidos que tienen una cierta representación en el Parlamento. Es decir, tú imagínate un Consejo de Ministros donde se sentaran, son 7 miembros, pues 2 del PSOE, 2 del PP, 1 de Ciudadanos, 1 de Podemos y 1 de Vox. ¿Como una mesa del Congreso? Algo así sería el gobierno suizo y que encima es rotatorio, ese cargo de presidente que es simplemente protocolario casi, pues es rotatorio, cambia cada año. Pasa que sabemos que las sillas de la mesa del Congreso también están sujetas a especulación. Sí, a mucha negociación. Pues bueno, pues estos parece que se ponen más o menos de acuerdo, los miembros de ese gobierno son bastante estables, hay algunos de ellos que duran 10, 15, 20 años, se van rotando para ese puesto puramente de protocolo, de presidente, y además las decisiones las tienen que tomar de forma colegiada, con mayorías. Y no solo eso, además el sistema suizo tiene una segunda característica, esto ya vemos que es bastante peculiar, y esto del presidente que cambia, todos los partidos presentes, toman las decisiones de forma colectiva, sino que además el sistema suizo tiene una segunda característica y es que está extremadamente descentralizado.
En España oímos hablar de descentralización y pensamos en las comunidades autónomas y no nos gusta porque en realidad lo que hemos hecho ha sido crear 17 mini-estados, no descentralizar. No, los suizos lo que hacen es descentralizar de verdad, es decir, llevar muchas de las decisiones que se toman a nivel municipal. Perdona, pero yo con lo de las comunidades autónomas no estoy muy de acuerdo. Porque te acuerdas de la época de Zapatero, que hubiera sido de los madrileños si no hubiera estado el Partido Popular de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, con esas bajadas de impuestos. Sí, eso es cierto. Hay muchas veces que decimos, bueno, pues mejor tener una especie de contrapeso al poder central, que es el que forma las comunidades autónomas. Y cuanto más grande es el monstruo, menos transparencia hay. Sí, lo que ocurre es que a mí lo que me gusta, por eso yo digo descentralización total, es decir, un gobierno central con poco poder y encima muy equilibrado, esa separación de poderes de la que hablaba Montesquieu, realmente con muchos equilibrios, con muchos check and balance, pero luego una descentralización real, que no se quede solo a nivel región. Los cantones en Suiza son muy poderosos, pero que luego que baje un paso más, que son los municipios, es decir, esa descentralización en 3 niveles, pero que los municipios realmente, igual que las comunidades autónomas en cierto sentido actúan como contrapoder del Estado, y esa parte a mí no me disgusta, pues que los municipios actúen como contrapoder de las comunidades autónomas, que es lo que no ocurre en España. No ocurre, es decir, lo vemos, por ejemplo, en Cataluña. Algunas de las peores dinámicas en España es porque esas comunidades autónomas actúan, o esos gobiernos regionales, en su ámbito de una forma absoluta, sin ningún tipo de control, ni control por parte del Estado, ni control por parte de los municipios. Y entonces lo que tenemos es una especie de mini-Estado, además poco responsable, porque ni siquiera tiene la responsabilidad muchas veces de recaudar impuestos o de retratarse entre sus ciudadanos. ¿Y por qué todo esto? Que la gente dirá, pero bueno, ¿nos vas a hacer una especie de teoría política? ¿Qué tiene esto que ver con la economía? Bueno, vamos a darle una vuelta. Mi punto de partida fue este, ¿no? Digamos, en estas semanas que hemos visto muchas elecciones, yo veía en Twitter a la gente y lo que veía un poco es esta actitud. Estos fueron estadounidenses contrarios a Trump que se manifestaban anti-Trump en los días posteriores a su elección. Y lo que decían es, vete Trump, y algunos lloraban delante de las cámaras y mostraban, no puedo vivir, este país va a ser irrespirable. Sí, el apocalipsis va a llegar. Y algo de eso hemos visto en Twitter en las últimas semanas, antes y después de las elecciones. ¿Por qué nos pasa esto? Cuidado, la retórica que nos venden los partidos es diferente. La retórica que nos venden los partidos es de un proyecto, de unas ideas, de unas medidas, pero no es lo que transmiten los votantes. Los vencedores en unas elecciones transmiten que están muy contentos por lo que harán con su voto. Yo conozco unos cuantos votantes del Partido Socialista y no he visto a ninguno entusiasmado diciéndome qué feliz soy, es que Pedro Sánchez es el líder que yo deseaba para mi país, sus medidas van a transformar. No conozco a ni uno que me diga eso. Lo que me dicen es, lo que transmiten aliviados porque no han ganado los otros. O sea, básicamente es como, no, si a mí este tampoco me gusta mucho, pero bueno, por lo menos no han ganado los que yo no quería que ganasen. Sí. Y los perdedores, los votantes del Partido Popular o de Ciudadanos, ¿a ti te transmiten una gran pena por lo que hubieran podido hacer Pablo Casado o Albert Rivera? A mí no. O sea, a mí lo que me transmiten no es, jolines, es que Rivera llevaba un programa que iba a transformar este país, nos íbamos a convertir en Suiza o en Canadá. No. Lo que transmiten los perdedores no es tristeza por las medidas de sus partidos que no se apliquen. Lo que transmiten es terror por lo que puede hacer un gobierno de Sánchez y a ver cuáles son sus aliados y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, digo, oye, esto no es normal, esto no es lo que nos han vendido. Siempre nos han vendido que la política era una cuestión de ilusión, de no, vamos a elegir a los mejores para que los mejores nos representen, pero no, eso está bastante alejado de la realidad. Al final lo que nos encontramos son con coaliciones de votantes que intenten que no ganen el otro, porque si gana el otro tengo miedo de lo que pueda llegar a hacerme. Sí, esto es un homenaje a Miguel Gila. Está el enemigo que se ponga. Sí, pues un poco por ahí. Entonces, o sea, votamos por miedo a lo que pueda llegar. Exactamente. Votamos para evitar que el peor de los males se haga realidad. Y yo digo, ¿por qué nos preocupa tanto? Hombre, a ver, sí, es cierto, Pedro Sánchez pues nos preocupa porque decimos una persona que no parece con una preparación especialmente relevante, ni tiene una carrera previa, ni desde el punto de vista intelectual y moral tampoco, yo diría, por algunas de las decisiones o por lo que conocemos de su biografía hay muchos puntos oscuros, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente así por la calle. O sea, claro, a ver, gente que ha hecho cosas en su doctorado que no están muy claras, gente que no tiene una carrera o un currículum especialmente brillante, hay muchos. Entonces, ¿por qué nos preocupa tanto en concreto Pedro Sánchez? Nos preocupa por 3 cosas. Porque sabemos que va a tener muchísimo poder, muy poco control y que además ese poder cada vez va a estar presente en cada vez más ámbitos de nuestra vida. Sí, todos los que le hemos cedido y les vamos cediendo a los políticos. Ese es el problema. El problema es este. Mucho poder y poco control. Lo que tú decías antes del César.
La sensación que yo tengo, y esto es algo que además es una evolución que cada vez va a más, es que las democracias se están convirtiendo en el nombramiento de semi-césares, semidictadores que durante 4 años pueden hacer casi lo que quieran. Y con muy poco control, el poder cada vez más concentrado en figuras concretas, cada vez más sabemos quién es el que manda es ese, y además manda en el Ejecutivo, en el Legislativo, lanza sus garras sobre el judicial y en esa cadena también territorial de Estado, región, municipio. No está tan claro. Fíjate, Domingo, que se está volando el éxito de la democracia, que es el contrapeso de todos los poderes. Sí, uno de los todos los teóricos de la democracia lo que hablaban era exactamente de eso. Cuidado con elegir, cuidado con que la democracia se convierta en una especie de cesarismo de cada 4 años, ¿no? Bueno, las dinámicas de la toma de decisión colectiva son como son. En la pizarra que viene, esta pizarra la hemos dividido en 2 partes, hablaremos mucho sobre cómo tomamos decisiones y sobre si se puede arreglar para que tomemos mejores decisiones los votantes. Yo también soy muy escéptico por esa parte, ¿no? Pero entonces, en esta primera pizarra el mensaje sería, el problema es este, por eso nos preocupa tanto, ¿y cuál es la solución? Sí, que llegue el enemigo al poder, está clarísimo. Y entonces la solución que normalmente ofrecemos es esta. Es decir, esta gente que dice, no, pues démosle el poder a alguien bueno como Iglesias o como Tsipras, que van a preocuparse de los de abajo frente a los poderosos. Hay otros que eligen a Salvini como solución. El intelectualismo así liberal, pues le gusta mucho el tipo Macron, ¿no? No, pues un líder, pero que sea un líder que esté preparado como Macron, inteligente, formado, que encima tenga ideales. Y entonces decimos, bueno, esa será la solución. O incluso desde el punto de vista muy liberal, pues nos encanta apelar a figuras como Reagan o como Thatcher. He puesto de todo, ¿no? Y yo digo, fijaos, evidentemente a mí me gusta mucho más esto, mucho más Reagan y Thatcher que las otras opciones, ¿no? Ya no solo que te guste, es que objetivamente también podemos hablar, ¿no? Sí, Domingo, creo yo que nos podemos mojar. Yo creo que lo hicieron bastante mejor y que sus resultados fueron bastante mejor que las otras opciones. Pero fíjate, ni siquiera voy a entrar en eso. Yo digo, es que la solución no es ninguna de estas fotos. Por eso lo he puesto aquí entre interrogantes. Para mí, la solución, que lo hablábamos el otro día, y de ahí nace un poco esta pizarra, la solución yo creo que va mucho más por aquí. Es decir, si tú quieres ser un Amis, sea un Amis, decíamos otro día, si quieres ser un hippie, sea un hippie, y que estos, sean quienes sean estos, te lo permitan. Eso para mí es muy importante. Cuidado, luego vamos a ver en la pizarra siguiente cómo tomamos decisiones, qué grado de control podemos llegar a tener los votantes que antes decíamos, todo ese tipo de cuestiones. Por eso es verdad que hay algunos de estos líderes que velan más por la libertad individual que otros. Claro, es que eso es fundamental. O sea, si a mí me gustan estos, claro, es porque estos da la sensación de que dejaron bastante libres a las dos partes para que hicieran lo que quisieran. Eso sí, 2 cuestiones. Porque yo pongo esta foto y mucha gente me dice, pero tú estás más cerca de estos, de los de la carreta y el de los Amis. Sí, eso es verdad. Es decir, a mí digamos, son 2 formas de vida muy radicales, muy diferentes a lo que normalmente vemos. Yo estoy muy cercano a estos. A mí a esta gente me cae bien. Y dirás, no, pero claro, es que tú eres más conservador, no sé qué. Bueno, puede ser desde el punto de vista personal, pero hay una cuestión fundamental. Es que estos, yo creo que sí que realmente dicen, yo quiero ser así y déjame tranquilo. Yo no me voy a meter en tu vida, hagas lo que hagas, pero tú no te metas en la mía. Estos luego tengo más dudas. Estos son los que dicen, no, déjame ser así, déjame, pues eso, ser como quiero. ¿Tú has visto alguna vez una manifestación de Amis? Claro, pero luego estos te dicen, no, pero en el colegio quiero que les den clases a tus hijos sobre que todas las formas de vida son razonables y la mía también, y quiero que les digan que a lo mejor mi vida... No, pero la mía es mejor. Que la mía es mejor. Y si tengo un problema realmente porque no tengo un duro, porque es que llevo 10 años haciendo un tipo de vida asocial, oye, a ver si me puedes dar algún tipo de ayuda, porque no puede ser que me dejes tirado. Y estos dicen, no, estos se apoyan en su comunidad, ellos tienen unos lazos, tienen unas normas. Entonces, claro, yo digo, la solución es que cada uno sea lo que quiera ser, pero como estos. Es decir, que cuando están en problemas no dicen, oye, que es que yo quería ser como yo decía que quería ser, pero que ahora por favor échame una mano. O no, ahora que venga el Papa Estado. No, ahora que venga... Y encima dándole clases a tus hijos sobre que tienen que ser como yo digo que tienen que ser, ¿no? Podría haber como unas hippies que dijeran, oye, vamos a vivir al lado del mundo. Nosotros no queremos saber nada del mundo exterior y que no se metan en nuestra vida. A mí eso me parecería razonable. Autosuficiencia, sí. Pero yo no lo he visto mucho. En general son de los de déjame vivir tranquilo, pero pagando tú, pero ya te pediré ayuda cuando la necesite. Y eso a mí me gusta mucho menos. Por eso me parece que la solución va mucho más por aquí. ¿Que quieres vivir tu vida? Vale, pero de verdad. ¿Sabes, Domingo, que te ha pasado lo mismo que a los creadores de Juego de Tronos?
que se te ha colado un Starbucks en la foto de los hippies. Ah, sí, toman Sí. café a $4 el Eso vaso. eso es. Muy bien, sí, eso no sé si es muy hippie. No, la verdad es que no. En fin. Bueno, de esto va a haber más, ¿no? Sí, segunda Porque da parte para de mucho. la pizarra política sobre cómo tomamos decisiones la semana que viene. Vale, gracias, Domingo. Gracias a ti, Richard.